Cuando aprendemos cálculo, uno de los temas más increíbles es por qué pasamos tanto tiempo calculando integrales y no entendemos realmente qué significa o cuál es la utilidad que tiene. Estamos siempre pensando cálculo y no sabemos cómo o dónde aplicar. Esto nos han enseñado porque la integral de una función siempre va a significar hallar el área bajo la curva. ¿Pero qué significa el área bajo la curva? Vamos a verlo. Imagínate que un día subes a tu auto para hacer un pequeño viaje y vas a iniciar tu viaje con una velocidad constante de 20 kilómetros por hora y vas a tardar 8 horas en llegar a tu destino. ¿Cómo podrías tú saber la distancia recorrida por tu auto a partir de la velocidad a la que estabas viajando? Si estamos viajando con una velocidad constante de 20 kilómetros por hora, tendríamos que en física aplicar la fórmula que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, en una hora vas a recorrer 20 kilómetros. Por lo tanto, si queremos saber qué distancia recorrimos, vamos a tener que multiplicar la distancia, que es igual a la velocidad por el tiempo, 20 kilómetros por hora, vamos a multiplicar por 8 horas, siempre y cuando esto sea constante, y nos va a dar un resultado de 160 kilómetros. Entonces, la distancia que hemos recorrido en 8 horas ha sido de 160 kilómetros. Ahora, analicemos esto en una curva graficando su velocidad versus el tiempo. El eje horizontal representa el tiempo en horas y el eje vertical, el eje Y, es la velocidad en kilómetros por hora. Y nuestro auto viaja a una velocidad de 20 kilómetros por hora a una velocidad constante y en 8 horas. Podemos visualizar esa distancia en las 8 horas y los 20 kilómetros, y ahí hay una área que son 20 por 8 kilómetros. Y en esta gráfica es una área la que estamos encontrando. Esa área significa la distancia que hemos recorrido, 20 por 8, 160 kilómetros. Entonces, gráficamente podemos ver que estamos calculando, pero en una forma, el área bajo la gráfica, pero en una forma visual. Veamos otra situación. ¿Qué pasa cuando empezamos con una velocidad constante de 10 kilómetros por hora durante unas horas y luego aumenta la velocidad hasta llegar a 40 kilómetros por hora, y en el transcurso de las siguientes 2 horas vamos a mantener esa velocidad de 40 kilómetros por hora en una forma constante durante las siguientes 4 horas? Si hacemos un total sería 8 horas, ¿no? Ahora, tu velocidad no ha sido constante durante el viaje, sino que tuvo unos ligeros cambios. Vamos a verlos. Observemos entonces la gráfica de la misma velocidad en kilómetros por hora versus el tiempo. Y recordemos que estamos viajando a 10 kilómetros por hora durante 2 horas. Luego aumentamos desde 10 kilómetros por hora hasta 40 kilómetros por hora y mantuvimos esa velocidad constante durante todo ese tiempo hasta llegar a las 8 horas, que serían 4 horas, ¿no es cierto? ¿Qué distancia recorrimos ahora? Ahora tenemos que hacer la analogía con el primer caso. Si queremos conocer nosotros esta distancia recorrida, tenemos que simplemente calcular el área que está bajo la gráfica. Ahora, la gráfica no es algo normal, geométricamente no es un rectángulo, no es un cuadrado. Podemos empezar a dividirlos en las secciones donde están sus vértices, y en este caso vemos que hay el área de un rectángulo, un área de un trapecio y el área de otro rectángulo. Si queremos calcular el área total, tendríamos que sumar al área 1 más el área 2 más el área 3. El área de los rectángulos está fácil de calcular, en nuestro caso, que vamos a calcular en cada trayecto. En el área del primer rectángulo sería 20 kilómetros, el área del segundo, la segunda área, que es el trapecio, es 50 kilómetros, y si ustedes ven que calculan el área de la figura número 3 sería de 160, sería 40 kilómetros por hora por 4 horas, 4 por 4, 16, sería 160. Si sumamos todas esas áreas, 20 más 50 y más 160, nos va a dar igual a 230 kilómetros. Así es que esto quiere decir que la distancia recorrida durante las 8 horas fueron de 230 kilómetros por hora con la velocidad que estuvo cambiando. Ahora, ¿qué pasa cuando la velocidad cambia en todo momento? Ahora vamos a imaginar que la velocidad está en metros por segundo y partimos desde cero. Aceleramos en un primer momento, nos vamos hasta detenernos por completo, ¿sí?
un acelerón y nos detenemos por completo. Como sabemos, el tiempo en 7 segundos y la distancia recorrida. Vamos a la gráfica y tenemos que imaginar, porque la velocidad ya no es constante, la velocidad está cambiando cada instante. Entonces, imaginémonos que podemos tomar nota de la velocidad en cada segundo y vamos graficando. Vean ustedes cómo se grafica y cambia la velocidad. Empezamos en 0 hasta los 7 segundos, pero yendo por la velocidad en metros por segundo. Imaginémonos que la función que tenemos, que es igual a 7t menos t al cuadrado, sería la función que nos está dando esa curva de velocidad. ¿Cómo encontraríamos la distancia recorrida entonces, conociendo nuestra velocidad? En los casos anteriores, esas distancias se pueden visualizar o se pueden ver como el área bajo la gráfica de la función, el área que está en su parte baja. Pero aquí, ¿cómo se halla el área de esto? No es un rectángulo, no es un triángulo, no es una figura que nos dé la posibilidad de aplicar algún tipo de fórmula y poder así de esta manera calcular. Entonces, ¿cómo sería? ¿O en qué se basa? Por ejemplo, vamos a ver que tenemos un rectángulo y sabemos el área de un rectángulo cómo es. Entonces, simplemente se multiplica su base por la altura. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto para hacer el área de la curva? La idea es sencillísima y es lo siguiente. Vamos a construir rectángulos del mismo ancho en el interior de la gráfica, uno a continuación de otro. Y luego, sumadas las áreas de estos rectángulos, vamos a obtener una aproximación del área bajo la curva, ¿sí? Ustedes noten la gráfica que está parecida a la gráfica que hacen los vértices de los rectángulos en la parte superior. Ahora, vamos a mejorar esto. ¿Cómo? Si cada vez hacemos rectángulos más pequeñitos y vamos haciéndole más que se vayan apilando, vamos a ver que las aproximaciones se van haciendo mucho mejor a la figura, a la curva, ¿no? A la línea de la curva. Y así es como de muchos rectángulos muy pequeñitos se vayan apilando hasta tratar de hacer que la curva sea completamente perfecta. Entonces, en este caso, nosotros seguimos haciendo en este ancho de t de cada rectángulo y le vamos a poner un tiempo de 0,5 segundos. Y vamos a tomar en cuenta también el intervalo que está entre 1 segundo y 1,2 segundos. En ese pequeño intervalo, la velocidad ha cambiado de 6 metros por segundo a 8,2 metros por segundo, lo cual ustedes pueden reemplazar en la fórmula y darse cuenta que va a salir ese cálculo. En ese intervalo vamos a asumir que la velocidad, o estamos asumiendo que la velocidad es constante. No lo es, pero resulta suponer, para efectos de cálculo, hacer una suposición, perdonen la redundancia, y de esa manera se nos facilita el cálculo. Así es que si nosotros multiplicamos la base por altura, entonces 6 metros por segundo por 0,5 metros por segundo, obtendríamos 3 metros. Y en ese pequeño intervalo de tiempo, nuestro vehículo recorrió 3 metros. Ese mismo procedimiento tenemos que hacer con cada uno de los rectángulos que ustedes están viendo ahí en el interior de la gráfica, bajo la curva de la gráfica. Y iremos viendo cada distancia que ha ido recorriendo. Entonces, entre 0 y 7 segundos tenemos que hacer ¿qué? Una suma de cada una de esas pequeñas distancias hasta llegar al último rectángulo, ¿no? Pero esto es una aproximación nada más realmente de la distancia. Pero si vamos haciendo que los rectángulos sean más pequeñitos, vamos a tener una mejor aproximación. Así es que vamos a escribir una expresión para poder calcular de mejor manera este cálculo. Y sabemos que el área del rectángulo se calcula, multiplica la base por altura. La idea es sumar todas esas áreas, ¿no? Tenemos que tomar rectángulos más delgados cada vez. ¿Pero qué tan delgados? Tan delgados y tan infinitamente delgados, y en términos matemáticos, tenemos que hacer que dt tienda a 0 y sea infinitamente pequeño. Y así vamos a tener el valor real
del área de esa función. Ahora vamos a cambiar el símbolo de una sumatoria por esta figura que significa suma, por una S alargada. Y es justamente cuando dt tiende a 0, haciendo que cada vez los rectángulos sean mucho más delgados, y así vamos a obtener el valor real del área bajo la curva. Esta suma de área de infinitos rectángulos va desde 0 hasta 7, y esa es la famosa llamada integral definida. Y en este caso tenemos la integral de la velocidad que depende del tiempo. El área que está abajo representa la distancia recorrida por nuestro auto. ¿Cuál es entonces el significado de una integral definida? Depende de la función en la que uno está integrando o a la que se está representando. Geométricamente, la integral de una función dentro de 2 puntos te va a dar el área bajo la curva de esa función. Si esa función que se integra es de la velocidad y depende del tiempo, entonces la integral te dará la distancia recorrida en ese espacio de tiempo. Así que el sentido del área bajo la curva depende de lo que uno vaya a representar. Ejemplo. Imaginémonos que tenemos una función que representa la potencia que desarrolla un sistema de energía, y esa potencia es una función que depende del tiempo. Entonces, la integral de esa función en ese intervalo nos dará igual a la energía en ese intervalo. ¿Por qué? Porque la potencia se mide en watts y el tiempo lo mediremos en segundos. Así que al hallar el área bajo la curva, entonces vamos a tener watts por segundo. Así es como hemos llegado a indicarles, y en clases reforzaremos, y recuerden que hay un trabajo sobre esto. Muchas gracias.